Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Impact Talks de Bidinvest. Hoy, siguiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tuvo lugar ayer, día 8 de marzo, vamos a contar con la participación de Paula Peláez, jefa del equipo de Género, Diversidad e Inclusión de Bidinvest, para hablar de una de las muchas perspectivas que la igualdad de género tiene en nuestro contexto. En este caso, cómo el enfoque de género no es solamente necesario, sino imprescindible para llevar a cabo una transición justa en América Latina y el Caribe. Bienvenida, Paula. Gracias, muchas gracias por tenerme en este espacio. Paula, vamos a comenzar por el principio, como suele decirse, y para situar un poco los conceptos, cuéntanos qué es transición justa y a qué conceptos hace referencia cuando hablamos de ella. Cuando hablamos de transición justa en este ámbito, lo que estamos viendo es, esto es un término que tuvo sus raíces en el movimiento laboral en Estados Unidos hace un tiempo, pero ahora que todos estamos alineándonos hacia una acción climática ambiciosa, lo que nos damos cuenta es que esa transición no se puede dar sin tener en cuenta un lente de las personas, cómo se van a afectar las personas, las comunidades, los proveedores, los distribuidores, los empleados. Y dentro de eso, y lo hablaremos más aún en profundidad, el rol de la mujer dentro de todo esto. Pero además esa transición justa, lo que nosotros queremos hacer mucho hincapié, es que no puede ser solamente desde un punto de vista de mitiguemos los impactos negativos, sino es un poco tomarlo completamente por el otro lado, y es cómo podemos aprovechar esta transición para que realmente le demos la vuelta a una cantidad de barreras estructurales y sistemáticas que tienen ciertas poblaciones y que sufren mucha inequidad. Claro, más bien aprovechar las oportunidades, ¿no? Bueno, Paula, tú hace poco has asumido, ya eres la persona responsable del área de negocios sostenibles dentro de Bidinvest, y hace poco además asumiste este nuevo rol como responsable de todas las acciones, ¿no?, para el tema de género, diversidad e inclusión en esta institución. ¿Cómo se unen ambos campos y en este caso, cómo afecta el rol de la mujer en toda la parte de negocios sostenibles que tú ya estabas llevando? Sí, bueno, la verdad es que ha sido un reto súper interesante y donde hay muchísima sinergia, ¿no? Y esto vuelve un poco a ese tema. No podemos pensar linealmente en que hagamos por un lado la parte verde o la parte de descarbonización y después nos enteramos de cómo incluimos a los demás, sino cómo podemos pensar esto con todas sus interconexiones y sin pensar tanto como en trade-offs. En este caso, el rol de la mujer en nuestras economías y en nuestras vidas es imprescindible, es el 50% de la población, pero además si las vemos en los diferentes roles en la economía, en el campo, en las pymes, que son tan importantes en nuestras cadenas de valor y en nuestras economías en América Latina y en el Caribe, como empleadas. Esto para decir apenas algunos de los roles que vemos. Si no tenemos una participación activa y equitativa de la mujer, realmente estamos dejando mucho valor sobre la mesa, estamos desperdiciando mucho valor. Entonces ahí vemos que si no potenciamos ese rol de la mujer, vamos a perder mucho, pero también está la otra cara de la moneda, y es que la mujer también es muy vulnerable a los impactos climáticos. Entonces no puede ser la última en enterarse que ahora te llegó el memo de lo que vamos a hacer para hacer una transición. Nos toca traerlo como parte integral de las soluciones de la transición. Totalmente. De hecho, bueno, en ese sentido, aparte de ser la mitad de la población, no solo mundial, obviamente también en América Latina y el Caribe, los datos nos indican que hay aproximadamente 54 millones de mujeres en las áreas rurales de la región, y de ellas 24 millones forman parte de comunidades indígenas. Esto quiere decir que obviamente son personas muy vulnerables, pero también forman parte de la primera barrera de defensa a la hora de poner en marcha medidas de adaptación, generación de empleo y todo lo que implica, ¿no?, o sea, un crecimiento sostenible para la economía.
¿Cómo ves en esa transición justa qué significa realmente sumar a todas estas mujeres, obviamente a todas, pero especialmente a las que están en estas áreas más vulnerables y también en primera línea a lo que es el concepto de transición justa? Mira, hay muchísimas formas y no hay receta única, pero nosotros desde BidInvest tenemos siempre como esa mirada muy transversal, ¿verdad? Tenemos que entender a la mujer en la fuerza laboral, la tenemos que entender dentro de las cadenas de valor, la tenemos que entender dentro del mercado y las comunidades en las que operamos. Si asumimos una mirada así y empezamos a pensar un poco en las diferentes formas en las que nosotros trabajamos con nuestros clientes, lo que nosotros buscamos es, primero, ¿cómo está su participación de mujer en su fuerza laboral? ¿Cómo está la participación de la mujer en su junta? En las personas que toman decisiones, en su management, en las diferentes empleadas. ¿Por qué? Porque necesitamos diversidad de perspectiva, necesitamos diversidad de género para poder traer todas esas decisiones que sean inclusivas, sobre todo en el momento en que los negocios están tomando decisiones para hacer un giro, para hacer una transformación, hacer más verdes, para llegar a nuevos mercados. Tener esa perspectiva de género es muy valioso. No es un tema de sería bueno tenerlo, es que es supremamente valioso. Luego, la transición justa, y es algo en lo que hay muchos estudios, y recientemente el BID y la OIT lo hicieron, se ha calculado que puede generar muchos trabajos nuevos verdes, trabajos netos. Se perderán algunos, se crearán otros, se van a crear trabajos netos en la región. ¿Cómo hacemos para que las mujeres sean partícipes, al igual que los hombres, de esos nuevos trabajos? Que tengan las habilidades y que tengan la manera para poder participar en esa economía, sobre todo porque hay sectores que van a tener que hacer estas transformaciones que en este momento son más que todo dominados por una fuerza laboral masculina. ¿Cómo aprovechamos el momento? Y lo traemos y lo miramos desde otra forma. Luego está la cadena de valor. La cadena de valor, finalmente, si hay algo que le va a doler a las empresas y que le está doliendo a las empresas, es el alcance 3. Es las emisiones que ellos están teniendo en su cadena de valor. Si nosotros no empezamos a ayudar a las empresas a que miren qué está pasando con esas pymes, vamos a generar una economía de exclusión y no una economía de inclusión. Y ahí, nuevamente, la cantidad de pymes, mujeres que están vinculadas en las cadenas de valor son representativas. Tenemos que trabajar con ellas. Y finalmente el acceso financiero. Esto es un tema tanto de representación y de estar en la foto, así como de tener acceso a recursos. El acceso a recursos financieros es fundamental para las mujeres. Lo estamos viendo con las instituciones financieras, pero también lo estamos viendo ahora que hay tantas emisiones de bonos temáticos, por ejemplo. Vemos una oportunidad increíble para darle realmente validez a ese nombre de sostenibilidad. Y pongamos no solo un indicador climático o verde, sino que acompañémoslo con un indicador social para que realmente tengas ese accountability de traer esa visión conjunta, de una visión sostenible e inclusiva. Bueno, redondeemos, ¿no?, el concepto de sostenibilidad, que es totalmente transversal, nunca mejor dicho. De hecho, Paula, es súper interesante lo que comentas, porque es cierto el gran número de pymes que son propiedad o lideradas por mujeres en América Latina. Bueno, tú lo sabes mejor, las pymes en la región son básicamente lo que es la transversalidad, o sea, el eje económico que genera no solamente empleo, sino también gran parte de los recursos que se generan en la región. Y de ellas 1.3 millones de esas pymes son lideradas o propiedad de mujeres. Imagínate el nivel, ¿no?, de productividad y de diversidad que hay ahí, pero es que lamentablemente los datos nos indican que el 70% de esas pymes lideradas o propiedad de mujeres indican que no están bien atendidas por el sistema financiero. En ese sentido, obviamente, el acceso a recursos y a capital es fundamental para poner en marcha tu negocio, para generar más riqueza. ¿Qué es lo que está faltando para efectivamente generar esa incorporación y esa transversalidad de la que todo el tiempo estamos hablando para realmente ayudarlas a formar parte del crecimiento sostenible de la región? A ver,
faltan varias cosas, pero en esta conversación me enfocaría un poco en la importancia de esa intencionalidad, de la intencionalidad y esa lente de género. Tiene que haber intencionalidad en decir, yo quiero que los recursos también lleguen a la mujer. Yo quiero que los recursos financieros sostenibles, que esas finanzas sostenibles también le lleguen a la mujer. Y hay diferentes lentes de género, ¿verdad? Y estos lentes de género se pueden ir integrando, pero esa estrategia para llegarle primero a la pyme, porque también tenemos el tema que a veces no hay una estrategia puntual para llegar a la pyme, y segundo, a la pyme mujer, que también de por sí tiene unas barreras específicas. Esa intencionalidad me parece que es crítica, y lo que decía, no podemos separar, voy a tener acá una línea de finanzas verdes y después una línea de inclusividad. ¿Cómo empezamos a hacer que estas dos cosas se hablen? Porque es fundamental que las finanzas verdes o las finanzas climáticas le lleguen también a estas poblaciones, y en este caso a la mujer pyme. Bueno, para aprovechar, ¿no?, esos 15 millones de empleos que puede generar la transición hacia una economía de cero emisiones en la región, bueno, que todos participen, ¿no?, que no se quede nadie atrás. Paula, respecto al trabajo que se hace desde Bidinvest, ¿cómo se están enfocando esos ejes de apoyo? En Bidinvest lo que decimos es que estamos poniendo en marcha un enfoque de género transversal, ¿no?, que básicamente lo que queremos transmitir es que tiene que haber enfoque de género en todas las decisiones, en todos los proyectos, en todas las estrategias, como tú bien decías antes, ¿no?, que sea como un enfoque holístico que acumule todo. Pero a la hora del trabajo con nuestros clientes, con los socios, ¿qué es lo que se pide y qué es lo que buscamos también en nuestro trabajo? Mira, buscamos que haya tanto un tener en cuenta a la mujer a lo largo de todo el ciclo, digamos, de una operación, así como que podamos llegar a acciones que generan cambio, acciones profundas. Se necesita un poco tanto esa amplitud como esa profundidad. Y se tiene que trabajar en esas matrices, y cada cliente, cada socio nuestro está en diferentes momentos. Entonces tenemos que trabajar desde la concientización hasta la desagregación de datos, porque es un enemigo brutal para nosotros, es que no existen datos, la falta de información. ¿Cómo podemos trabajar de la mano para que exista esto? Hasta ya estas acciones puntuales que te mencionaba, cómo podemos tener una intencionalidad en representación en la fuerza laboral a lo largo y apreciar esa representación en la fuerza laboral, la diversidad y el crecimiento que puede generar para las empresas, la sostenibilidad que puede impulsar. Lo que te decía, cómo podemos asegurarnos que haya estrategias puntuales para llegar a este mercado, que es un mercado específico con unas necesidades específicas. Entonces, no podemos pensar que va a haber efectos cascada y que con una solución universal todo va a llegar en algún momento, porque de pronto va a ser muy tarde. Entonces, yo creo que ahí es donde mezclamos un poco ese apoyo a las empresas, ayudarlos a que vayan madurando en esa curva de concientización y de acciones, pero también cómo profundizamos y generamos un cambio y lo demostramos y lo compartimos, porque también hay mucho poder en lograr hacer eso. Efectivamente. Bueno, aprovecho para invitar a todos los que nos estén viendo a enviar sus preguntas o comentarios a través del chat. Paula, comentabas ahora la importancia, obviamente, de aumentar la llegada de recursos. Es muy importante, y también se ha hablado mucho estos días de la parte de la desagregación de datos interseccional, entender a quién le estamos hablando, cómo están, quiénes son y qué necesitan. Y en ese sentido, el trabajo que se realiza desde el equipo de género, por ejemplo, con las instituciones financieras o con las empresas hacia su cadena de valor. Cuéntanos un poco cómo está siendo ese trabajo para entender y también para fomentar, ¿no?, que los clientes vean ahí un valor añadido en los cambios, en los planes de integración. Sí, bueno, hay varios temas, ¿no? Por un lado, la interseccionalidad. Pues esta unidad se llama Género, Diversidad e Inclusión. Entonces, el tema de diversidad y lo que nos hemos dado cuenta es esa interseccionalidad
entre raza, género, habilidades, clases sociales, etcétera, tienen un rol supremamente importante en el nivel de inclusión o exclusión que tienen ciertas poblaciones en nuestras economías. Entonces, entender eso a profundidad, entender nuevamente el valor que estamos dejando al excluirlas y empezar a entender cómo llegar con una estrategia concreta, con una oferta de valor concreta a estas poblaciones es realmente fundamental. Toca saber cómo llegar con una oferta de valor que cubre esas necesidades específicas. Geográficamente también, o sea, no es la misma oferta que le vas a ofrecer a una mujer rural que le vas a ofrecer a una mujer urbana necesariamente, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí es donde va todo este tema de entendamos con quién estamos trabajando y cuáles son las necesidades de estas personas. Eso aplica, como tú bien decías, tanto a nivel de las entidades financieras, lógicamente, pero también en las cadenas de valor, porque estas cadenas de valor finalmente son aliados y las cadenas de valor también nos estamos dando cuenta que si no trabajamos con ellas de una manera constructiva, si no trabajamos con esas pymes, no vamos a tener la misma resiliencia cuando venga la siguiente pandemia, el siguiente conflicto. Entonces necesitamos trabajar muy articuladamente con esas cadenas de valor, necesitamos conocerlas, saber cómo las podemos apoyar e integrar en el diseño de soluciones y en estas transiciones también. De hecho fue un gran reto, ¿no? El tema de la seguridad alimentaria durante la pandemia y cómo las cadenas siguen todavía, ¿no? Un poco sufriendo y readaptándose a las nuevas realidades geopolíticas y de todo tipo. Paula, estabas comentando ahora cómo de importante es incluir es saber, ¿no? De lo que estábamos hablando, con quién estamos hablando exactamente. Y en este sentido quería hacer hincapié en la importancia de un detalle que comentabas al comienzo del tema de los empleos, que es fundamental, y cómo muchos de esos empleos que se van a generar están en áreas tradicionalmente, digamos, masculinas. Y en este caso volvemos un poco a cómo el enfoque de género debe estar presente en toda esta parte de la transición. ¿Qué es fundamental? La capacitación de esas mujeres para que puedan incorporarse, el cambio cultural dentro de los empleadores, las dos cosas a la vez, o sea, ¿cómo se hace para que realmente puedan sumarse a ese reto y a esa oportunidad? Sí, no, es una mezcla tanto para trabajar con el empleador, con nuestros clientes, y es un tema de mentalidad, es un tema también un poco de shake el status quo, ¿no? Porque es fácil decir, no, bueno, aquí la mayoría son hombres y esto es lo que es, y es un poco decir, pero ¿por qué? Porque además si nos vemos las estadísticas, la cantidad de mujeres con educación secundaria y más es muy alta, y sin embargo no está representado en su representación en la fuerza laboral en ciertos sectores. Entonces, claramente hay un tema de mentalidad, hay un tema de traerla, de habilidades en algunos casos y de conectarlas con esas oportunidades, pero sí creo, y en nuestro caso hemos visto que con instrumentos financieros, con nuestra asistencia técnica y con ciertos incentivos, uno puede empezar a generar cambio y a demostrarlo. Yo creo que hay un efecto demostrativo que realmente es fundamental a medida que se está haciendo esos cambios progresivos. De modelo, ¿no? O sea, hay que generar modelos que seguir. Mira, nos llega una pregunta de la audiencia que va un poco en este enfoque que estabas comentando ahora de un poco del modelo, porque la pregunta es ¿cómo puede el sector privado implementar un enfoque de género transversal, como el que hemos hablado que Bidinvest ya está implementando? Yo creo que la transversalización se puede ver de diferentes formas. Lo primero es en las esferas de influencia. ¿Cuáles son las esferas de influencia de ese sector privado? Nuevamente, como empleador, en su cadena de valor, en las comunidades en las que opera, los clientes con los que trabaja. Toca entender todas esas diferentes esferas y toca empezar a empujar este lente de género en las diferentes esferas. Y obviamente los niveles a los que se van a hacer pues dependerán de la influencia y el apalancamiento que tienen en cada uno de
de estas esferas y en donde más material es. Entonces, es supremamente importante que se haga al interno de las operaciones, pero si lo más material que tiene esa entidad de pronto es millones de clientes, pymes, pues tal vez enfocarse ahí, que es donde va a haber como ese esfuerzo más catalítico, ¿verdad? Pero la transversalización tiene ese ángulo y la transversalización tiene también los diferentes grados en los que se va a empezar a mirar ese tema, ¿cierto? Entonces creo que toca mirarlo de una manera un poco como matricial a medida que se avanzan los esfuerzos para incluir a la mujer. Encontrar todos los ángulos, ¿no? Para, bueno, lo que decíamos antes de que esté presente en todas las decisiones, o sea, que sea algo que automáticamente esté en las decisiones, en las estrategias, en los proyectos, que no sea un añadido. Y lo hacemos con diagnóstico, y obviamente tenemos una metodología, ¿no? Tenemos una metodología donde hacemos diagnósticos, donde miramos esa materialidad, donde acompañamos a los clientes con planes de acción. Y nuevamente, es un tema de evitar que haya efectos negativos, pero de potenciar las oportunidades que existen para transversalizar el tema de género. Sí, porque, y ya vamos a ir terminando, pero Paula, antes de cerrar, si quieres una última reflexión, aprovechando que comentabas ahora la parte de oportunidad, para dejar claro que efectivamente en esta transición justa, que es necesaria, o sea, no es una decisión, esa transición ya está pasando, esa transformación ya es una realidad, cómo la sociedad debe entender que no se puede dejar a nadie atrás, menos a la mitad de la población. Sí, a ver, yo siempre vuelvo un poco a un compás para mí que son los ODS. Y si nosotros vemos los objetivos de desarrollo sostenible, por debajo de esos objetivos de desarrollo sostenible hay 3 principios que a veces se nos olvida mencionarlos. Uno es el de la universalidad y va a eso. Este trabajo es de todos los días y es de todos. No es del gobierno, no es de la compañía, es de todos, de los individuos. Y es cómo nos aparecemos con una mentalidad activa todos los días para actuar y hacer cambio. Es universal, es interlinked, es decir, hay vinculaciones. No podemos decidir que hacemos un pedacito acá y otro acá y que no se conectan. Y ahí está realmente el corazón de esa transición sostenible. No hay transición sostenible si no hay transición justa. Y finalmente no dejamos a nadie atrás. Entonces, yo creo que cuando uno vuelve a esos fundamentos y a esos principios y a ese norte al que todos seguimos apuntándole, ahí está la receta que nos ayuda a show up todos los días. Pues nada, pues con esta receta que no deberíamos ninguno olvidar, nos vamos y les esperamos en la siguiente conexión de los Impact Talks. Adiós.